En este vídeo vamos a estudiar una función definida a trozos con objeto de estudiar sus máximos y mínimos dentro de un intervalo. Vamos a leer el problema. El área, en centímetros cuadrados, afectada por una infección cutánea, se desarrolla a partir del instante t igual a 0 segundos, según la función que tenéis ahí. La función definida a trozos, ¿verdad? Tenemos que está definida a trozos y además está definida en un intervalo, concretamente de 0 a 4 y de 4 a 10. Luego tenemos una función definida en el intervalo cerrado 0-10, donde S de t, mayúscula, es el área de la región infectada, esa que nos da en centímetros cuadrados, y t es el tiempo en días. Esta t que está aquí es el tiempo en días transcurrido desde que comenzó a desarrollarse la infección. Se pide, apartado A, bueno, no pone nada, pero podemos llamarlo A, es el área afectada a una función continua con el tiempo. B, estudiar cuándo aumenta y cuándo disminuye el área descrita. Determinar en qué días se produce la máxima y la mínima área afectada. Y que determinemos, pues eso, la máxima y la mínima área afectada. Bien. Si lo primero que hay que hacer en un problema de este tipo es identificar qué es cada cosa, es decir, quién es la variable independiente, qué significa, y quién es la variable dependiente. La variable dependiente es S de t, depende de t, que es el área de la región afectada. Esto entonces nos va a dar el área de la región afectada en centímetros cuadrados. Y la variable independiente es el tiempo. Tiempo en días transcurridos desde que comenzó a desarrollarse la infección, que es la t que aparece aquí en la función. Esta es la variable independiente. Nuestra x, ¿verdad? Nuestra x es el tiempo en días y nuestra y, nuestra variable dependiente, era el área afectada en centímetros cuadrados. Bien, la primera pregunta dice, ¿es el área afectada una función continua con el tiempo? Bien, nos está pidiendo que estudiemos la continuidad de esta función definida a trozos. Es una función que está definida por dos trozos o dos ramas, ¿verdad? Que son funciones elementales. Concretamente, esto es un cociente y esto es una función constante, 10, más un cociente. Lo primero que vamos a hacer es estudiar el dominio de la función, ya que en los puntos excluidos del dominio pues no existe imagen y por lo tanto no será continua la función. Recordad que una de las condiciones que tenía que cumplir la continuidad de una función en un punto es que existiera la imagen de ese punto. Si no hay imagen, la función obviamente en ese punto no existe y una función que no existe pues no puede tener imagen. Vamos a estudiar entonces cada uno de los trozos. Vamos a empezar por este. Tenemos una función que es una suma de 10, que es una función continua en R, y una función racional. ¿De acuerdo? Las funciones racionales, el dominio es todo R menos los valores que hacen 0 al denominador. Es decir, el denominador lo igualo a 0 y esos puntos los tendré que excluir del dominio. Si yo despejo t cuadrado me sale menos 9 y la raíz de menos 9 no existe en el campo real, es un número complejo, ¿verdad? Eso significa que no hay ningún valor que haga que esa que esta función, esté fuera del dominio. No hay ningún valor que haga 0 al denominador, luego no hay ningún valor que haga que toda esta función tenga 0 al denominador y no exista la función. Por lo tanto, el dominio, como esta función tiene dominios R, pero como está definida en 0,4, ¿verdad? El dominio estaría pues ahí, de 0 a 4, cerrado porque hay menores o iguales ahí. Bien, tenemos ahora, esta segunda función es una nueva función racional, luego el dominio igualaremos a 0 el denominador, ¿verdad? Pasamos el 5 a este miembro como menos 5, y si despejamos t, menos 5 entre 5 es menos 1. Es decir, el menos 1 es el valor que hace 0 al denominador, ¿verdad?
y ese valor habrá que excluirlo. Pero fíjate que el dominio sería todo r menos el menos 5, pero fíjate que esta función está definida de 4 a 10. Y menos 1 no está dentro de ese intervalo de 4, abierto en 4, puesto que no tiene el igual, por eso es abierto, y cerrado en 10, puesto que está el igual a 10. Luego, como menos 1 no pertenece a este intervalo, no está dentro de este intervalo, pues el dominio también será de 4 a 10, abierto en 4 y cerrado en 10. ¿Vale? Muy bien, luego esta función está definida para todo r definido de 0 a 10, ¿verdad? La función está definida en el intervalo cerrado 0, 10. El único punto de discontinuidad sería t igual a 4, ya que es donde se produce el cambio de rama. Bien, para segundo de bachillerato sí que habría que tener en cuenta que en 0 y en 10 habría que estudiar la continuidad lateral, ¿verdad? Para otros cursos pues no nos vamos a detener en esa consideración, pero para los alumnos de segundo sí que sería interesante que estudiarais la continuidad lateral en 0, la continuidad por la derecha en 0 y por la izquierda en 10. Es decir, tendría que ser existir el límite cuando x tiende a t por la derecha en t igual a 0 y ser igual a s de 0. Y existir el límite cuando t tiende a 10 por la izquierda de esta función y ser igual a s de 10. Pues bien, vamos a estudiar la continuidad en t igual a 4. Bien, recordemos que para que una función sea continua en un punto x igual a se debían de cumplir tres condiciones. La primera, que existiese el límite cuando x tiende a de esa función. Eso ocurría si el límite cuando t tiende a por la izquierda de esa función fuese igual al límite cuando t tiende a por la derecha de esa función. En segundo lugar, que exista s de a. Y en tercer lugar, que el límite cuando t tiende a de esa función fuera igual a s de a, ¿verdad? Vamos a estudiar entonces la continuidad en t igual a 4. Recordemos que para que una función sea continua en un punto se tenían que cumplir una serie de condiciones. La primera, que el límite por la izquierda fuera igual al límite por la derecha de ese punto. Cuidado, que el límite por la izquierda de 4 hay que hacerlo aquí, porque los valores menores que 4, pero tan próximos a 4 como podamos imaginar, por ejemplo 3,9999, pues está dentro de aquí, ¿verdad? Entonces luego haríamos el límite de esta función, que me daría esto, sustituyendo la t por 4, y a la derecha del 4, 4,000001, pues estaría en este intervalo, ¿verdad? Y lo haríamos aquí. Vemos que ambos límites me dan lo mismo, y eso significa que si los límites laterales son iguales, existe el límite cuando t tiende a 4 de s de t. Para que una función tenga límite, los límites laterales en el punto deben de ser iguales. Existe también la imagen del punto, s de 4, que lo hacemos en el punto donde está el igual a 4, es decir, aquí, sustituimos la t por 4 y me da lo mismo. Y tercero, el límite cuando t tiende a 4 de s de t coincide con s de 4, ¿verdad? Coincide en ambos casos. Luego la función es continua en t igual a 4. Luego, si es continua en t igual a 4, sería continua en 0, 10. Os recuerdo que si tenemos un poquito más de nivel, habría que estudiar la continuidad lateral por la derecha en 0 y por la izquierda en 10 y ver que son continuas laterales, ¿verdad? Recordad que para que una función sea continua en un intervalo cerrado, esto es solo para segundo de bachillerato, debe de ser continua en el abierto y continua lateral por la derecha en el primer valor y por la izquierda en el segundo. Muy bien, entonces, estudiar cuándo aumenta y cuándo disminuye el área descrita. ¿Qué es? ¿Cómo puedo hallar cuándo aumenta o cuándo disminuye una función? Cuando aumenta una función es cuando crece, ¿verdad? Cuando es creciente. Y cuando disminuye una función es cuando decrece, es decir, cuando es decreciente. Luego lo que me están pidiendo es que halle
la monotonía, que estudie el crecimiento y el decrecimiento de esa función. Y para eso tengo que derivar y estudiar el signo de la derivada primera, ¿verdad? Pues derivo. Aquí tengo yo la derivada de 10, que es 0, y esto es un cociente. Sería la derivada del numerador, la derivada de t, que es 1, por el denominador sin derivar, menos la derivada del denominador, 2t más 0, o sea, 2t, por el numerador sin derivar, partido por el denominador al cuadrado. Recuerden que cuando hago la derivada, pues ya les quito los iguales, ¿verdad? Y ahora vamos a hacer la derivada de la segunda rama, que también es un cociente. Sería la derivada del numerador, que es 0, porque es un número solo, no tiene t, por el denominador sin derivar, menos el numerador sin derivar, por la derivada del denominador, que la derivada de 5t más 5 es 5, ¿verdad? Partido del denominador al cuadrado. O lo podríamos haber hecho como una función inversa, ¿verdad? Que sería menos el numerador por la derivada del denominador partido el denominador al cuadrado. Como queráis. Bien, operando, llegamos a esto, aquí, arriba, a C. Bien, ¿ahora qué hacemos? Pues ahora construimos una tabla, de 0 a 4 ponemos esta función, y de 4 a 10, pues esta, ¿verdad? Eso es importante. Los intervalos son los intervalos que me da el problema. Y estas son las derivadas de las dos ramas, ¿verdad? Bien, ahora vamos a estudiar independientemente los dos trozos, ¿vale? Vamos a comenzar estudiando el primero, la derivada del primer trozo, la derivada de esto. Recordad que para estudiar el signo, pues lo primero que hacemos es igualar a 0 la derivada, ¿verdad? Igualo a 0 la primera derivada. Esto lo paso al otro miembro, 0 multiplicado por algo es 0. Igualamos esa función a 0, ¿verdad? Entonces, el denominador lo paso a este lado, t cuadrado más 9 al cuadrado por 0 es 0, y me quedaría esto, ¿verdad? Si resuelvo, me saldría t igual a menos 3 y t igual a 3, son dos valores. Ahora tengo que ver cuáles de estos dos valores que me han salido están dentro del intervalo en lo cual tengo definida la función. Es decir, tengo que ver cuáles de esos valores están dentro de ese intervalo. Por tanto, t igual a menos 3 no está dentro de 0 a 4 del intervalo 0, 4. Por tanto, hemos puesto no pertenece a 0, 4. Sin embargo, t igual a 3 sí que pertenece a 0, 4, ¿verdad? De 0 a 4 está el número 3, ¿verdad? Por eso pertenece. Eso significa que este intervalo lo tengo que subdividir y poner ahí el 3. Bien, por tanto, el 3 está en el intervalo 0, 4, luego tengo que ponerlo aquí y dividir en 2 este intervalo 0, 4, ¿verdad? En un intervalo 0, 3 y en otro 3, 4, ¿vale? Porque el 3 hace 0 a la derivada de esta rama, ¿verdad? Muy bien, vamos ahora a anular el intervalo 4, 10, puesto que esta primera rama está definida solo de 0 a 4. De 0 a 4 es este intervalo, no de 4 a 10. De 4 a 10 está definida esta. Luego por eso lo anulo, lo tacho, ¿verdad? Y ahora estudio el signo. De 0 a 3, por ejemplo, yo qué sé, podemos coger el 1 y sustituir en la función esta, ¿verdad? 9 menos 1 es 8 y esto siempre es positivo, luego es positivo. Y entonces de aquí pues será negativo, ¿verdad? Y ahora vamos a estudiar pues la derivada de la segunda rama. Evidentemente esta rama está definida de 4 a 10. Luego de 0 a 4 lo anulo, ¿verdad? Esto es muy importante, no lo podéis poner porque esta función solo está definida de 4 a 10. De 0 a 4 estaba esta.
Estaba esta. Luego aquí lo anulo. Bien. Si igualamos a 0, la derivada de la segunda función me da menos 1270 igual a 0. Eso es que no existe solución, ¿verdad? No existe solución. Si no existe solución es que no hay ningún valor que haga 0 a esta derivada, a esta función. Es decir, que esto siempre tiene el mismo signo. Esto siempre es positivo y lo de arriba siempre es negativo, luego cualquier número que yo sustituya ahí va a ser negativo. Va a ser negativo. Trasladamos ahora los signos aquí, más, menos, 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 menos. Y la monotonía, pues si el signo de la derivada es positiva, la función crece, y si el signo es negativo, la función decrece. ¿De acuerdo? Luego ya tenemos la respuesta. De 0 a 3 crece y de 3 a 10 decrece. ¿De acuerdo? Es decir, de 0 a 3 la función aumenta con el tiempo, el área de la región afectada aumenta con el tiempo, y de 3 a 10 pues va disminuyendo. Bien, fíjate que el signo de la derivada pasa de positivo a negativo, es decir, la función pasa de crecer a decrecer en este valor, que es 3. Luego tenemos un máximo en t igual a 3. La pregunta sería, ¿dónde están los mínimos? Para esto es importante recordar una cosa. Cuando yo tengo una función definida a trozos y definida también en un intervalo, los máximos y los mínimos pueden estar en los puntos en los que la derivada vale 0. Eso cualquier función, ¿verdad? Cualquier función puede tener un máximo o un mínimo en el punto donde la derivada vale 0. Otro punto importante, en los extremos del intervalo, es decir, en 0 o en 10. Pero también en los puntos donde a lo mejor la función no es derivable, es decir, en el punto 4, donde la función no lo hemos comprobado, pero puede no ser derivable. ¿De acuerdo? Es decir, 3 tipos de puntos donde una función en un intervalo puede tener máximos y mínimos relativos. En los puntos donde la derivada vale 0, en los extremos del intervalo o en los puntos donde la función no es derivable. En nuestro caso, como hemos hecho el cuadro, donde pasa de creciente a decreciente o viceversa, donde cambia la monotonía, puede haber un máximo o un mínimo, siempre que pertenezca al dominio, y también en los extremos. ¿Cuáles son los posibles mínimos? T igual a 0, que es un extremo, ¿verdad? T igual a 10, que es otro extremo. T igual a 4 aquí no sería un mínimo. ¿Pero por qué lo pongo? Miren, si la función no fuera continua, en t igual a 4 la función está decreciendo, ¿verdad? Si la función no fuera continua, podría ocurrir que en t igual a 4 hubiera un mínimo. Porque luego fuera decreciendo también, pero decreciera pues más arriba, ¿verdad? Por ejemplo, fíjate este caso, ¿verdad? Este caso tenemos que en el punto 4 la función va siendo decreciente y a partir de 4 sigue siendo decreciente, pero en 4 hay un mínimo, ¿verdad? Porque esta función pues tiene un valor, a partir de ahí tiene valores mayores, ¿no? Y parece que hay como una asíntota horizontal, ¿verdad? Luego aquí 4 sí sería un mínimo, pero la función es discontinua en 4, hay una discontinuidad de salto finito. Si hubiera una discontinuidad en 4, habría que estudiarlo, por eso lo he puesto aquí, ¿verdad? En definitiva, sin preocuparnos de que la función sea continua o no, lo haría en todos los puntos y compararía las imágenes. El punto de imagen menor es el máximo absoluto, ¿verdad? Bien, vemos entonces que para s igual a 0, sustituimos en la función original, no en la derivada, en la original, sustituimos la t por 0, 0 parte por algo es 0, pues 10 más 0 es 10. Sustituimos t igual a 4, ya sabemos que no puede ser mínimo porque la función es continua, luego si es continua seguirá decreciendo y seguirá con valores más pequeños, por lo tanto ahí no lo voy a hacer. Bueno, da eso, pero no va a ser
Y para t igual a 10 sustituimos ahora en esta otra función porque el igual a 10 está aquí, ¿verdad? Está en este intervalo. Sustituyo la t por 10 y me quedaría esto. Luego tengo ya el mínimo absoluto en 0,10. ¿Cuál será? Pues el que tenga menor imagen de estos dos, o este o este. Evidentemente, 254 entre 55 es más pequeño que 10, ¿verdad? Luego, este es el mínimo absoluto, t igual a 10, y el máximo absoluto, sería t igual a 3. Bien, pues ya hemos visto en qué días se produce la máxima y la mínima área afectada. La mínima área afectada es en el 10º día. Esto es lógico porque normalmente la inflamación irá bajando hasta que la inflamación desaparezca. Luego la mínima, pues en el último día, lógico. Y la máxima en el 3er día. Obviamente al principio la infección cutánea pues va aumentando hasta llegar a un máximo en el 3er día y a partir de ahí va disminuyendo. También es lógico, ¿verdad? Me dice en qué día se produce la máxima y la mínima área afectada. Aunque no me lo está pidiendo, si me dice el máximo y el mínimo dentro de un intervalo, que es el intervalo 0,10, se está refiriendo, como no podría ser de otra manera, al mínimo absoluto y al máximo absoluto en ese intervalo. Bien, me dice ahora determinar la máxima y la mínima área afectada. Simplemente ya sabemos el mínimo, el tiempo donde se produce el mínimo y el tiempo donde se produce el máximo. Ahora en estos valores de tiempo habría que sustituir, por ejemplo para el mínimo, el 3 en la función. El 3 está entre 0 y 4, luego sería sustituir en esta rama la t por 3, que sería 10 más 3 partido 3 al cuadrado más 9, que es 183/18. Esa sería el área máxima afectada al 3er día. Y en el mínimo, como es en el día 10, pues tengo que sustituir en la rama donde está el t igual a 10 incluido, es decir, en esta. Sería 254 más 5 por 10 más 5. 254/55, perdón. Centímetros cuadrados sería la mínima área afectada. Bien, si nosotros hacemos la operación, 254 entre 55, aproximadamente igual a 4,62 centímetros cuadrados, sería la mínima área afectada, y 183 entre 18 sería 10,17 centímetros cuadrados, la máxima área afectada. Pues bien, gracias por vuestra atención y hasta un nuevo vídeo.